Introducción a los Evangelios. La palabra evangelio se deriva de la palabra griega euangelion, que significa buenas nuevas. En el griego secular, euangelion se refería a un buen informe que se daba acerca de un suceso importante. Los 4 evangelios son las buenas noticias acerca de los acontecimientos más significativos de toda la historia: la vida, la muerte en la cruz y la resurrección de Jesús de Nazaret. Los evangelios no son biografía en el sentido moderno de la palabra, puesto que su intención no es presentarnos una narración completa de la vida de Jesús. Capítulo Juan 20, versículo 30, capítulo 21, versículo 25. Aparte de las narraciones del nacimiento, no proporcionan mucha información sobre los primeros 30 años de la vida de Jesús. Si bien el ministerio público de Jesús duró unos 3 años, los evangelios enfocan su atención sobre todo en la última semana de su vida. Juan, desde el capítulo 12 al capítulo 20. Aunque desde la perspectiva histórica son completamente exactos y aportan importantes detalles biográficos de la vida de Jesús, el propósito primario de los evangelios es teológico y apologético. Juan capítulo 20, versículo 31. Nos proveen respuestas autorizadas a cuestiones relacionadas con la vida y el ministerio de Jesús y fortalecen la seguridad del creyente en cuanto a la realidad de su fe. Lucas capítulo 1, versículo 4. Aunque se escribieron muchos evangelios falsos, la Iglesia desde los primeros tiempos ha aceptado solo Mateo, Marcos, Lucas y Juan como escrituras inspiradas. Si bien cada evangelio tiene su propia perspectiva y singularidad, notamos que cuando a Mateo, Marcos y Lucas se les compara con Juan, aquellos comparten un punto de vista común. Debido a esto, se les conoce como los evangelios sinópticos, de una palabra griega que significa ver juntos o compartir un punto de vista común. Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas se enfocan en el ministerio de Jesús en Galilea, mientras que Juan se centra en su ministerio en Judea. Los evangelios sinópticos contienen numerosas parábolas, mientras que el de Juan no aporta ninguna. Juan y los evangelios sinópticos registran solo 2 sucesos comunes: Jesús caminando sobre el agua y la alimentación de los 5,000, antes de la llamada Semana de la Pasión. Sin embargo, estas diferencias entre Juan y los evangelios sinópticos no son contradictorias, sino complementarias. Como ya hemos indicado, cada escritor de los evangelios escribió desde una perspectiva propia y única para una audiencia diferente. Como resultado, cada evangelio contiene elementos distintivos. Considerados en conjunto, los 4 evangelios aportan un testimonio completo acerca de Cristo Jesús. Mateo escribió principalmente para una audiencia judía, presentando a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido y esperado, y el legítimo rey de Israel. Su genealogía, a diferencia de la de Lucas, se enfoca en la descendencia de Jesús del rey David, el más grande rey de Israel. En Mateo aparecen intercaladas citas del Antiguo Testamento, presentando varios aspectos de la vida
y el ministerio de Jesús como cumplimiento de las profecías mesiánicas. Solo Mateo usa la expresión el reino de los cielos, evitando la frase paralela de el reino de Dios, debido a las connotaciones no bíblicas que la misma tenía en el pensamiento judío del primer siglo. Así, pues, Mateo escribió su evangelio para fortalecer la fe de los cristianos judíos y proveerles una herramienta apologética útil para la evangelización de los judíos. Marcos se dirigió a una audiencia gentil, especialmente romana. Marcos es el evangelio de la acción. El uso frecuente de expresiones como inmediatamente y entonces, como lo leemos en Marcos capítulo 2, versículo 2 y en el capítulo 3, le da a la narración movimiento y dinamismo. Jesús aparece en Marcos como el siervo, capítulo 10, versículo 45, que vino a sufrir por los pecados de muchos. El paso dinámico de la narración de Marcos apelaría especialmente a los romanos que se caracterizaban por la acción y el sentido práctico. Lucas tenía en mente una audiencia gentil más amplia. Como un griego culto, él escribió usando el estilo griego más cultivado y literario de los escritores del Nuevo Testamento. Era un investigador diligente, Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4, y un historiador cuidadoso. Lucas nos presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, un título que aparece 26 veces. La respuesta a las necesidades y esperanzas de la raza humana, quien vino a buscar y a salvar a los pecadores perdidos. Lucas capítulo 9, versículo 56 y capítulo 19, versículo 10. Juan, el último evangelio que se escribió, hace hincapié en la deidad de Jesucristo. Juan escribió para fortalecer a los creyentes e invitar a los incrédulos a depositar su fe en Cristo. El apóstol expresó claramente en el capítulo 20, versículo 31, su propósito al escribir, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En conjunto, los 4 evangelios nos ofrecen un retrato completo del Dios hombre, Jesús de Nazaret. En él aparecen entretejidas la perfecta humanidad y deidad, haciendo así que pudiera ser el único sacrificio adecuado por los pecados de todo el mundo, y el Señor por derecho propio de los que creen.